Ok, zona o cómo llegó a crearse la civilización egipcia. Los países comprendidos en este espacio geográfico, situado en el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo, son Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez y el Sahara Occidental. Pero primero hay que comprender la propagación del Homo sapiens. Importantes pistas para comprender la evolución y la propagación del Homo sapiens son los fósiles excavados en el sitio de Jebel Irhoud, en Marruecos, que datan de unos 300.000 años. Este yacimiento nos muestra la exploración de los Homo sapiens hacia el norte de África, dirigiéndose a lo que es ahora el Mediterráneo, y hay muchas culturas, hay varias que nacen ahí, pero las principales para dar el posible origen de Egipto son las siguientes, porque el posible origen de Egipto también tiene que ver con los cambios climáticos que se dan en la zona. Los cambios climáticos que se produjeron en el Paleolítico inferior desembocaron en la desecación de las estepas y la sabana del Sahara, proporcionando el primer acercamiento a la población de estas zonas hacia las riberas del Nilo. Durante el Paleolítico superior, entre el 25.000 y 10.000 a.C., grupos nómadas de poblaciones añadieron la recolección y la caza de los animales que entonces poblaban las citadas zonas, la abundancia de pesca que les brindaba el Nilo. Sin embargo, también se han encontrado útiles encaminados al desarrollo de la pesca, como anzuelos y arpones. No obstante, lo más destacable en la realización de microhelitos pequeños es el uso del Nazca y del sílex, lascas de sílex, perdón, que se insertaban en herramientas de madera. Ok, ahora con las posibles principales civilizaciones. Merindé Beni Salame, lo que es conocido ahora como en el Bajo Egipto. El cuerpo se depositaba en fosas, generalmente poco profundas, en posición fetal. En ocasiones, las inhumaciones se llevaron a cabo en el interior de las casas, sobre todo en el caso de mujeres y niños. Estos eran depositados también en posición fetal, con la cabeza orientada al sur, por esta cultura, por los yacimientos encontrados, que tiene relación con ciertos entierros en ya el Egipto unificado, que después se ve. Por otro lado, la cultura Mahdi se desarrolló con posterioridad a la cultura Merindebeni Salame en torno al primer tercio del cuarto milenio antes de Cristo, al igual que en el caso de la cultura merindense. La cultura también de Ir el Tasa o Tasiense, que son del Alto Egipto, son más recientes que las estudiadas en el Delta, la anterior nombrada, ya que en la población de la zona se lleva a cabo en torno al cuarto milenio antes de Cristo, en el Calcolítico. Sin embargo, en ella se dividen algunos de los motivos decorativos, así como las concepciones políticas y religiosas del Egipto unificado, que eso se ve más adelante. O sea, es como tienen retazos de estas civilizaciones. La cultura de Badari o badariense, cuyo desarrollo coincide con la desaparición de la cultura merindense en torno al 4300 a.C. y la aparición de la cultura Mahdi en el Bajo Egipto. También está la cultura Nagada II o Jerciense. Debe su nombre al yacimiento en el Jersey, datado en torno al 3600 a.C. y constituye el principal manifiesto cultural del neolítico egipcio. El amplio desarrollo artístico y artesanal de la cultura jerciense dan idea de una estructuración de las actividades artesanales, probablemente organizadas en talleres que corrían parejas a la administración de otras actividades y muy especialmente en la agricultura. Bueno, antes de algunas de estas culturas que son como ya la unificación de Egipto
como el establecimiento de Egipto, hay otras culturas que, por ejemplo, las culturas que ya produjeron arte rupestre antes, especialmente la de Tasilín Ajer en el suroeste de Argelia, eh, que datan por carbono 14 aproximadamente en el 7000 y el 5000 antes de Cristo para el sitio de Arquel. Luego se encuentran más, pero, o sea, luego hay más vestigios igual, más cercanos a las fechas, pero la cultura como tal no está 100% asignada, o sea, no se sabe si genuinamente fueron ellos, hasta lo que he leído. Bueno, culturas relacionadas con igual con el posible desarrollo de Egipto son los Nuer y los Dinka. Eh, bueno, en el desierto del Teneré fueron encontrados restos humanos en este lugar conocido como el cementerio más grande y antiguo de la Edad de Piedra, en el desierto del Sahara, con unos 200 cuerpos hallados. En este lugar se encuentra representado un registro acerca de una forma específica de hábitat humana, además de los enterramientos de los que hoy se conocen como cultura cafiana, del 7700 al 6200 antes de Cristo, y la teneriana, 5200 a 2500 antes de Cristo. Estas culturas vivían en las orillas del lago, bueno, ciertos lagos que en ese tiempo existían. Por todo este cambio climático que había lagos por todos lados. Bueno, no en todos lados, pero había muchos lagos. Bueno, y presentados por la fase húmeda del Holoceno, periodo en el que el desierto era verde y húmedo. Los individuos pertenecían a la cultura cafiana. Las huellas de la cultura cafiana desaparecen en torno al 6000 a.C. y pasado ese tiempo será la cultura teneriana la que colonizaría el área, destacándose con una cultura de ganaderos especializados en ocasionalmente pescaban y cazaban y que se distinguían físicamente que los anteriores quifianos en ser más bajos y menos robustos, pareciéndose más a los tipos mediterráneos. Relacionados con los iberomauricianos del Pleistoceno y los capsienses del Mergef del Holoceno temprano, así como con los grupos Mecta. Las primeras industrias de hojas o cuchillas en el norte de África pertenecen a la cultura ibero-mauriciana u oraniana, que esta industria lítica parece haberse extendido a lo largo de las regiones costeras de África entre el 15.000 y el 10.000 a.C. La cultura capsiense hizo una aparición mostrando signos de pertenecer al Neolítico, comenzando a influir en la cultura ibero-mauriciana alrededor del 3000 a.C. No se sabe prácticamente nada acerca de las creencias religiosas de los capsienses, pero sus prácticas de enterramiento sugieren la creencia en una vida futura. Por esto mismo de la orientación de los cuerpos, siempre apuntaba la cabeza al sur. Algunos eran enterrados con vasijas o con pertenencias de la persona enterrada. En la sociedad neolítica, marcada por la domesticación de animales y la agricultura de subsistencia, además de por el uso de cerámica, se extendió en el África septentrional, sahariana y mediterránea, entre el 6000 al 2000 a.C. Este tipo de economía tan ricamente representada en las pinturas rupestres de Tassili en Eger predominó en el norte de África hacia el periodo clásico. En el Egipto prehistórico, los asentamientos neolíticos aparecen alrededor del año 6000 a.C. En resumen, lo que yo he podido leer, porque aquí obviamente no está todo lo que he leído, Egipto se conformó por varias civilizaciones
que rodeaban esta zona del norte de África hacia el Mediterráneo eh, y cercanas al río Nilo, donde se empezaron a desarrollar técnicas y muchos funcionamientos diferentes. Ahí también leí que de las pocas que hay registros de cómo vivían o las estructuras de sus casas, hay diferencias con los vestigios de las estructuras egipcias, pero en las pinturas rupestres ya existe una idea y un principio de lo que es Egipto después. Por ejemplo, había este tema de la representación de barcos, algo muy importante, o la relación con el toro y una deidad. Se cree que puede ser una relación el toro con Ra, pero no hay nada claro acerca de ella, que hay muchísimas cosas, o sea, hay muchísimas cosas que no se saben del lugar, hay muchísima información y muchas cosas. Es demasiado extenso. O sea, esto es lo más resumido que pude encontrar, la verdad. Y bueno, eso creo que es todo.